Bienvenidos a otro video de Pedagogía Sana. Recuerden que Pedagogía Sana es un movimiento de amor. Pedagogía Sana, la intención de Pedagogía Sana es reestructurar ese concepto de terapia tradicional y abordar a los niños, a los jóvenes y a los adultos desde un contexto más humano, rescatando ese yo esencial, desde el potencial y no desde la carencia. Hoy quiero que profundicemos, que hagamos conciencia sobre un tema que ha sido muy consultado, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Detrás del trastorno obsesivo compulsivo está también un niño, un joven o un adulto que también tiene déficit de atención. Por lo general los papitos llegan aquí y dicen: Martica, siento a mi hijo muy ansioso, lo siento con mucha angustia, siento que tiene muchos miedos, que le cuesta decidir las cosas, duda mucho, siento que es muy inflexible, muy terco, dentro de, dijéramos, el contexto de lo que ellos perciben y dicen, que es lo que sabemos que es la inflexibilidad mental. Y cuando los abordo, porque recuerden que nuestros hijos son el espejo de nuestra alma, ellos se dan cuenta que también tienen la condición, que también son personas que tienen un contexto de mucha ansiedad, de mucho miedo, de mucho control, y que desde niños han tenido un contexto de no vinculación con esos papitos, con sus padres, que tuvieron un contexto en el que la crianza fue más una crianza basada en la perfección, una crianza en la que sabemos que nos llenaron de culpa, de muchos miedos, de mucha vergüenza, de que teníamos que ser perfectos. Muchos de ellos me dicen, por decir algo: Martica, yo fui el hermano mayor, por lo tanto sentí que la carga mayor era conmigo, yo era el demostrar, tenía que tener mucha perfección, y así crecí desde niño. Y ahorita soy adulto, me casé, y pueda que haya tenido una profesión, arquitecto, bueno, la profesión que sea, pero no me siento satisfecho. No me siento satisfecho con mi pareja, no me siento pleno, no me siento tranquilo, no me siento a gusto, me siento ansioso, y siento que por más que haga y haga y haga, cada día siento un vacío más profundo. Y ese vacío lo trato de llenar. ¿Y cómo lo trato de llenar? Escapando. De pronto lo trato de llenar con alcohol, lo trato de llenar fumando, porque sí, cuando tenemos un niño herido, cuando nos duele el alma, no vale una medicación, no vale recurrir a contextos como el alcohol, no vale. Esos son paliativos, porque sabemos que lo que tenemos que sanar es ese niño herido. Y detrás de un niño con trastorno obsesivo compulsivo también hay un niño herido. Pensamos que nuestros niños no sufren, pensamos que porque son pequeños no les estamos transmitiendo todas esas carencias que nosotros tenemos en nuestro interior. Y no es cierto, porque ellos son los primeros que de pequeños perciben todo eso, pero a medida que van creciendo empiezan a observar y empiezan a sentir ese peso de esa toxicidad de esos papitos, de toda esa culpa, de toda esa angustia, de toda esa perfección, porque cuando llegan aquí ellos me dicen: mira, Martica, sentía que mi mamá se sentaba a hacer tareas conmigo y era solamente regaño, era cantaleta, era control, me hacía borrar todo lo que yo hacía. Entonces sentía que si yo iba a jugar, me sentía era controlado, porque no me podía ensuciar, no podía yo ser yo, porque nos quitaron o me quitaron toda ese contexto de poder yo ser una personita libre, de ser yo en mi naturaleza. Así que crecí con esa idea de la perfección,
Crecí con esa idea de la vergüenza, de que si llegaba una visita, entonces yo tenía que estar perfectamente arreglado, que si íbamos a una visita, yo era un niño y quería estar tranquilo, quería irme, por decir algo, con mis zapatos más cómodos, pero tenía que estar perfectamente peinado, perfectamente arreglado. Así que sentía que era la perfección, perfección, perfección en todo el contexto de vida, y sentía cómo mi mamá controlaba a mi papá también. Entonces, si se sentaba a desayunar, no podía él comer como quisiera. Si quería, por decir algo, untarle meter el pan en el chocolate, entonces ya ella, terrible, que así no se comía. Y no sentía que ellos se desenvolvían desde un contexto natural, desde un contexto armonioso, desde un contexto flexible, sino un contexto controlador, rígido, desde un contexto lleno de miedos, porque sentía que ellos querían aparentarle a un mundo una perfección que no había en el interior. Cuando ellos crecen, cuando todos crecemos, empezamos a observar y a sentir más esa disfuncionalidad, porque ese niño herido empieza a profundizarse más. Así que ellos empiezan a sentirlo no solamente en los colegios de niños, lo sienten lógico o lo sentimos con todos esos miedos que nosotros tenemos. El típico niño que le da miedo hablar en público, que le da miedo subirse a un taxi porque quién sabe qué va a pasar, le da miedo contagiarse, le da miedo cantidad de contextos y situaciones, y empiezan a tener una cantidad de pensamientos obsesivos y unos rituales que son contextos que ellos necesitan ejecutar varias veces para poder liberar toda esa ansiedad, toda esa angustia que ha sido transmitida a partir de ese vínculo y de esa crianza. Por eso es que detrás de un niño, de un joven o de un adulto con trastorno obsesivo compulsivo ha estado un padre rígido, duro, controlador, en el que su vinculación ha sido más la regla, la norma, y no un vínculo amoroso, porque tienen miedo a ofrecer ese amor. Entonces ya ellos crecen, y cuando empiezan ellos a dinamizar todo ese contexto interno, me dicen: Martica, yo siento que mi mamá nunca tuvo un abrazo tranquilo conmigo, nunca sentí que ella se vinculaba desde el amor. Yo la sentía cruel en la crianza conmigo, sentía que todo era lo negativo, que todo era la carencia, que me mandaba cantidad de órdenes, que todo era cantaleta, igual mi papá. Y de esa forma empecé a percibir que yo tenía que ser una persona perfecta, una persona que tenía que estar viviendo para el otro y no para mí mismo. Así que luego del colegio, de esa dificultad de vincularme con esos papás, pues ¿qué iba a surgir? Un joven que también me cuesta vincularme. Me cuesta tener relaciones amorosas, me cuesta tener amigos, porque tengo mucho miedo, y son las llamadas fobias. La fobia es la que te inmoviliza, la que te llena, es un miedo que te paraliza. Entonces dicen, ya ingreso a la universidad después de dudar tanto en una carrera, después de dudar, porque recuerden que el trastorno obsesivo compulsivo es la enfermedad de la duda, y veo que mientras los otros compañeros pueden estar haciendo diferentes actividades, yo estoy metido todo un fin de semana, todos los días estudiando, o si no dejo para lo último las cosas, me cuesta comenzar porque temo equivocarme, temo no ser perfecto en lo que yo hago, dudo en lo que yo hago y siento tanta vergüenza que después de preparar una exposición en la que duro hasta un mes, mientras mis compañeros
lo hacen por decir algo en 1 o 2 días, paso al frente y no puedo hablar porque la ansiedad y el miedo no me lo permiten. Trastorno obsesivo compulsivo es eso, es miedo, es culpa, es vergüenza patológica. Ellos sienten como esos papitos tienen una máscara y les cuesta expresar sus sentimientos, porque una persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene unas emociones totalmente encerradas, encapsuladas, y les cuesta mostrarse tal y como son, porque han vivido una máscara de perfección toda la vida, una máscara de control toda la vida, y detrás de todo ese miedo y de todo ese contexto de imperfección surge una culpa muy grande. Entonces ellos dicen, Martica, yo me siento y me culpabilizo absolutamente de todo y hago las cosas y luego me arrepiento. Y es el papito que siente una culpa muy grande también por la relación con su hijo, porque él es el primero que sabe que él es el que está desarmonizado internamente. El trastorno obsesivo compulsivo es una condición, es un niño herido, recuerden, que si no se sana, esto va siendo efecto bola de nieve. Todos los contextos de salud mental, cuando no son atendidos, van creciendo. Es por eso que ya vemos jóvenes disfuncionales, infortunadamente, en que llegan a un contexto ya universitario o de su vida y no pueden funcionar, porque la ansiedad no les permite planear, no les permite organizarse, no les permite ejecutar asertivamente, porque hay mucho miedo, hay mucha duda, hay mucho dolor en el alma, hay mucha angustia. Cuando nosotros tenemos conciencia de cuál es importante la sanación nuestra para que nuestros hijos sanen, esa conciencia es la que tenemos que dinamizar. El mundo está cieguito, no somos conscientes del daño que estamos haciéndole a nuestros hijos. El sistema educativo tampoco está siendo consciente del daño. Muchos de estos niños dicen, Martica, yo siento unas obsesiones terribles, unos pensamientos que son totalmente obsesivos, y en el colegio ni siquiera se dan cuenta que yo tengo un desorden de ansiedad. Y sí me están exigiendo algo que yo no puedo generar. Cuando un papito niega esta condición, se está negando a sí mismo, está negando su felicidad. No podemos generar niños felices, no podemos generar niños plenos, satisfechos y coherentes con su vida si detrás están observando contextos disfuncionales, relaciones de padres disfuncionales, tristes, relaciones tóxicas. Debemos liberarnos, debemos liberar toda esa cantidad de creencias que nos han ejercido desde niños. Cuando llegan acá los papitos y empiezan a liberar los que desean de verdad sanar y empiezan ese camino tan lindo de sanación, dicen, Martica, ¿cuántos velos, cuántas cortinas, cuántas creencias, verdad, tenía? Estaba en ese matrimonio tan terrible, en ese trabajo que yo no lo deseaba, pero la creencia era que el matrimonio era para toda la vida, que tú tenías que ser el doctor de la familia. Cuando hay una persona que tiene un niño herido, recuerden que tiene, asocia o está mendigando, a la larga es amor. ¿Por qué? Porque fue el niño que no fue conectado desde el amor, que se sintió solo, que se sintió abandonado, que sintió una carencia de afectividad grandísima. Entonces empieza a tomar el papel de víctima, entonces empieza a victimizar. Y es el joven que se victimiza y el adulto que se victimiza. Entonces muchos de los chicos me dicen, mi mamá se victimiza mucho con la enfermedad. Yo siento, Martica, que ellos fueron, que lo mío fue generado por ellos, pero ellos son los que se victimizan. Es que tienen un hijo terrible, es que ese fue el hijo que me tocó. Y ustedes como papitos no se dan cuenta que ustedes son los que están generando
toda esta condición de ansiedad, de tristeza, de dolor. Pero mientras nosotros nos quedemos en ese papel de víctima, de verdugos o de salvadores, porque niño herido también es esa persona que pretende salvar la vida del otro y está pendiente de la vida de los demás, controlando la vida de los demás, dando universidad al otro, a los sobrinos, a los primos, solucionándole la vida del otro, y él dentro se está sintiendo vacío, porque lo que dentro tiene es ese miedo a no recibir afecto. Entonces piensa que siendo salvador, mendigando amor, va a ser reconocido, y por el contrario, llega el momento, un momento en nuestra vida, que la vida pone su pare, porque nosotros venimos aquí a armar conciencia, a crecer en conciencia, a dinamizarnos interiormente, a liberarnos de todas esas cargas, de todas esas creencias absolutas, de todas esas creencias que hicieron que nuestra vida, que vayamos en contravía de nuestros deseos, porque trastorno obsesivo compulsivo y niño herido es contravía del deseo. Estamos viviendo la vida que no queremos vivir, sino la que nos tocó vivir porque desde niño nos tomaron una crianza así ritualizada, totalmente esquemática. Así que los invito, papitos, a que ustedes puedan sanarse interiormente. Sus hijos no pueden seguir la misma cadena. Muchos de los papitos me dicen: Martica, yo no entendía cuando decían rompan cadenas, ¿qué es eso? Y por fin entendí que romper cadena es que mi hijo no vaya a ser igual de infeliz como yo lo soy, que vaya a tener un matrimonio igual de infeliz, un trabajo en el que trabajó toda la vida y no quiso tenerlo, estudiar una profesión que no quiere, que no desea. Todo por aparentar una autoridad externa, todo para vivir por una sociedad, vivir para el otro. Acá en Pedagogía Sana se les invita a esa construcción, a esa sanación. Se puede, es hermoso ver cómo sanamos y cómo sanan nuestros hijos. Así que los invito a que entren a la página, a que vean todos los videos que tienen que ver con la parte afectiva, no solamente académica, porque en la medida en que ustedes sanen y encuentren una vida plena, feliz, tranquila, coherente a sus deseos, pueden también brindar en sus hijos una vida coherente en ellos y puedan construir hijos sanos y saludables.